8 de la mañana con 14 minutos, 8:14 minutos. Saludamos a nuestra siguiente invitada. Se trata de Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días, bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Qué gusto verle a los tiempos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ex legislador, ha hecho una invitación a los jefes de las bancadas representadas en la Asamblea Nacional para una reunión este jueves 21 de abril para analizar la situación que está atravesando la Asamblea Nacional. La Izquierda Democrática va a asistir a esta reunión y qué características esperan que tenga la misma. Debe ser pública, a la vista de la ciudadanía, transmitida por los medios de comunicación. ¿Qué características considera que debería tener y cuál debería ser el objetivo fundamental de esta cita? Asambleísta, buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Un saludo afectuoso también a Alexis y a toda la audiencia. Yo había pronunciado y había manifestado la necesidad de llegar a puntos de acuerdo, porque el empantanamiento que se encuentra la Asamblea en el Pleno, porque hay que hacer esa distinción. En las comisiones estamos trabajando intensamente con normativa, yo creo que muy importante en el caso de la Comisión de Desarrollo Económico. Pero respecto a lo que usted me pregunta, yo había siempre señalado la necesidad de que estos acuerdos se transparenten para evitar, lógicamente, estas suspicacias que pueden surgir tomando en consideración, desgraciadamente, los hechos suscitados, no solo ahora, en varias oportunidades en el acuerdo ejecutivo. ¿Qué está de por medio para los ecuatorianos realmente, después de haber evidenciado que en un momento dado los acuerdos pasaban por entregas de manejos de hospitales o por cargos, o ahora mismo se dice también de otro tipo de beneficios? Entonces hay que buscar que se transparente. Yo creo que un diálogo como se ha planteado, Izquierda Democrática debe asistir y por supuesto se debe transparentar. Yo hablaba inclusive que en un momento dado deberían existir una veeduría para ver si esos acuerdos después tienen una secuencia, un cumplimiento o sencillamente son una manera de quedar bien ante los medios de comunicación para decir que hay un diálogo, pero en la práctica el diálogo sin acuerdos no sirve de nada, porque es solo conversar, pero no llegar a puntos realmente en los que podamos ponernos de acuerdo en temas fundamentales que requiere el país, que son el tema de seguridad, el tema de generación de empleo y el tema de oportunidades para los jóvenes, entre los más importantes, sin dejar de lado tampoco a la seguridad social, por ejemplo. Esos deberían ser los temas que se aborden y cómo se van a solventar dentro de las diferentes instituciones. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle también a los tiempos. Le había expresado por interno mis condolencias por el fallecimiento de su madre, ¿no? De mi padre. De su padre, perdón, hace algunas semanas atrás. A mí me queda ahí una inquietud, y es, en este momento ha habido como cierta ambigüedad por parte no solo de bancadas, sino también de legisladores independientes. Es decir, ayer, por ejemplo, me sorprendió escucharle a Fernando Villavicencio decir que todos los integrantes del CAL deberían renunciar, cuando empezó todo este problema, lo que dijo es: hay que respaldar la institucionalidad porque determinados sectores quieren tomarse la asamblea, ¿no? Y tomarse la presidencia de la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? A la señora Zoria, a partir del 14 del próximo mes, le queda un año todavía en funciones, no es que está ahí atornillada al puesto de por vida, es un periodo de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que ustedes como bancada han decidido? ¿Van a respaldar a Zori? Porque veo un comunicado que lo han publicado en las últimas horas, además, en el que dicen que ustedes ya no van a acudir a la autoconvocatoria del Pleno, entonces ya eso también va perdiendo un poco de piso. Muchas gracias, Alexis. Yo debo ser muy clara y contundente. Yo creo que es importante el respeto a la institucionalidad. Usted ha dicho precisamente y ha dado un ejemplo, pero eso tiene que llevarse de manera permanente. Nosotros creemos, y lo que decimos es que no estamos de acuerdo en firmar o apoyar la autoconvocatoria, porque la autoconvocatoria también tiene unos términos y un procedimiento que pasa primero por pedir a la autoridad, en este caso a la presidencia de la Asamblea, que se introduzca dentro del pleno de la Asamblea un determinado tema. Si eso no ha sido pues ajustado, no ha sido aprobado, entonces viene la autoconvocatoria. Entonces, esos términos no se los han cumplido. Yo creo que aquí lo que cabe realmente, primero tomando en cuenta la configuración de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, que están ahí por el voto popular. Hay que respetar esa votación y deben tener
ojalá todas las bancadas tener la contundencia para poder decir cuáles son sus intereses y cuáles nosotros deberíamos decir igual cuáles son las líneas rojas. Y de esa manera poder encontrar estos puntos de acuerdo, porque en el pleno legislativo lógicamente lleva muchas especulaciones. Este tema de la unidad del correísmo con el Partido Social Cristiano se advierte, se puede igual, de alguna forma es la comidilla de todos los días, es de que es para acelerar el proceso de enjuiciamiento político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, esos temas que deberíamos decir, eso no estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que queremos? Cambiar una autoridad, ¿quién va a subrogar? ¿Cuáles son esos grandes temas que la Asamblea puede tratar? Creo que eso, desgraciadamente, no está en el debate. No está en el debate los grandes problemas del país. Y mientras los intereses políticos y las diferencias que tenemos entre las bancadas se sigan profundizando, Alexis, desgraciadamente estos acuerdos van a ser más difíciles y lo único que estamos logrando es que ya la poquísima credibilidad de la Asamblea se vaya por los pisos, al piso, y eso desgraciadamente también hace que la acción legislativa, por positiva que pueda ser o pretender ser, se vaya deslegitimando frente a todos los ecuatorianos. Asambleísta Andrade, si bien no van a apoyar la autoconvocatoria, pero van a apoyar o no la conformación de esta comisión multipartidista en la que la mayoría de bancadas insiste para analizar o revisar la conducción de la presidenta Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional. Eso sí van, porque yo creo que en eso van a insistir. Sí, pero a usted, sí. De manera personal, ¿le parece correcta la forma como ha administrado la presidencia de la Asamblea la señora Guadalupe Llori? A ver, primero la conformación de esta comisión estamos de acuerdo, pero ¿qué queremos? Creemos que debe ser por las bancadas legalmente constituidas. No es posible, ¿no es cierto?, que digamos que se busque, vamos a tener un representante de Pachacuti, pero Pachacuti como tal, como está legalmente registrada en la Asamblea, en la Secretaría de la Asamblea, no es tomada en cuenta, sino que vamos a tomar un disidente. Entonces vamos a tomar un disidente de la izquierda democrática. No, tenemos problemas en las bancadas y por eso es indispensable que sea la bancada registrada la que determine quiénes pueden estar ahí. Nosotros creemos que por eso pueden ser los jefes de la bancada. Con eso expresan la mayoría de cada uno de nosotros. Y por otro lado, mire, creo que la gestión de la presidenta de la Asamblea y en general de las autoridades, y no solamente de la Asamblea, de las comisiones, sí puede ser medida en y ser evaluada con ciertos parámetros, pero también pasa por la percepción y pasa por el tener, para mí, una presidencia de la Asamblea no es solamente quien dirige una sesión. Pasa porque cómo ha logrado conformar una unidad de trabajo en la Asamblea, que sea dinámica o disciplinada, organizada, y desgraciadamente en esos puntos yo veo que hay realmente una falta precisamente de estos términos. Ahora mismo. O sea, ¿no hay trabajo político por parte de la presidenta? Yo creo eso hace falta. Eso hace falta como de hecho del gobierno también, ese trabajo político que hay que destacarlo, y usted que ha sido por largos años, y yo creo que con muchísima experiencia de hacer un seguimiento a la tarea legislativa, se conoce, por supuesto que debe haber un enlace también con el Ejecutivo, porque es el colegislador. Cuando aprobamos una ley, ya se ve lo que pasó con el veto de la ley de interrupción del embarazo. El veto del presidente lo destroza, destruye toda la labor legislativa y olvida y da la espalda a una realidad social que vive el Ecuador con más de 3,000 niñas cada año embarazadas de 10 a 14 años y poniendo más de 50 requisitos. Entonces, por eso creo que es indispensable llegar a un acuerdo, porque también hay que decirlo, si el Ejecutivo envía una propuesta legislativa, es obvio que debe tener cambios, pero sí
sí es la responsabilidad constitucional del presidente de definir la política económica, tributaria y fiscal, es obvio que debería haber un mínimo acuerdo, pero también al interno de al interno de la Asamblea, y eso desgraciadamente no tenemos, y eso hay que propiciar. Creo que no es tarde, hay que propiciar esos diálogos para que podamos llegar a unos mínimos acuerdos de gobernabilidad en el pleno de la Asamblea, porque sí es paradójico. Otro es el tema en el trabajo de las comisiones. En la comisión que yo soy vicepresidenta, la de Desarrollo Económico, hoy cumpliremos más de 100 sesiones. Trabajamos intensamente. La semana pasada estuvimos en sesiones desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Es decir, estamos dando respuesta, por ejemplo, al tema de las compañías, al tema societario, al tema de los emprendedores. Ahora mismo trataremos el segundo debate de la ley, mi propuesta de pago en plazos justos para las pequeñas y microempresas, para obligarles a las empresas grandes y a las empresas públicas a que paguen primerito, en prioridad a las pequeñas y a las microempresas que necesitan liquidez. Es decir, hay un trabajo, hay un esfuerzo. Pero en el pleno lo que se ve, desgraciadamente, es esta confrontación, esta pérdida de tiempo, llevar adelante resoluciones inoficiosas de 3, 4 horas de debate que terminan en un exhorto, comparecencias a ministros. Ya tuvimos en esta misma semana la comparecencia del ministro de Agricultura, 2 horas y media. El señor habló, nadie le atendía. Y después los discursos básicamente líricos que no conducen a nada positivo. Yo creo que el mismo ministro no sabía lo que leía. Pero también hemos tenido desplantes de varios ministros y funcionarios del gobierno que no acuden a los llamados que ustedes como primer poder del Estado hacen para que rindan cuentas del trabajo que están desarrollando. Eso no puede ocurrir. Yo le voy a decir, en mi comisión eso no pasa. Han estado presentes los ministros, yo doy cuenta también de la Comisión de Seguridad, que la anterior ministra estuvo 5 veces en esa comisión. Ajá. Pero ¿de qué sirve? Yo creo que hay que buscar el mecanismo también de la comparecencia. Comparece el ministro, se toma en cuenta las inconsistencias y esas políticas que están erráticas en los ministerios tienen obligatoriamente que cambiarse para que den cabida sobre todo a la participación ciudadana, porque más allá de lo que nosotros estamos viendo de la ineficiencia en algunos ministerios, son la gente, son los afectados, los que están diciendo que los agricultores, en este caso los campesinos, que ese Ministerio de Agricultura no funciona. Entonces ellos tienen que ser la voz también en la Asamblea y tienen que partir realmente de los cambios justamente a través de esas comparecencias, pero eso desgraciadamente no ocurre y vamos postergando los problemas casi siempre, en general, los grandes problemas del país. Asambleísta Andrade, el hecho de que la presidenta de la Asamblea acuda a la justicia para solucionar problemas internos de la función legislativa, ¿ayuda o empeora la situación en el interior de la Asamblea Nacional? Porque usted ha visto que lo ha hecho en las últimas horas incluso, pero esto también provoca malestar al interior de la Asamblea y no permite que el diálogo que usted dice que debe reinar se dé. Sí, por supuesto, yo estimo que, todos los ecuatorianos tenemos el derecho, podemos acudir a la justicia a través de medidas cautelares, a través de acciones de protección, pero lo único que en este caso se está haciendo es postergando un problema, porque no soluciona eso, el problema no está solucionado, ahora mismo tendrá que darse cuenta porque ya la jueza que le dio la medida cautelar inicialmente a la presidenta le está pidiendo ahora que señale, que aclare cuál es el derecho que se ha vulnerado y también le está manifestando cuál es el rol que tiene pues el abogado en la causa, es decir, que esos temas están todavía que necesitan más solidez para continuar su cumplimiento. ¿Qué se logra con esto? Yo digo, solamente es ir dejando de lado, postergando el problema. El problema está ahí y el problema pasa por la propia solución de su bancada, que es una bancada determinante para poder tener una mayoría. Uh-huh. Sin Pachacuti, en cualquiera de los lados en la Asamblea, no hay una mayoría. Uh-huh. Y lo que se necesita justamente es esta visión de país.
donde pongamos, yo sigo insistiendo, porque más allá de los conflictos que hemos tenido, más allá de los intereses que se reflejan, por supuesto la Asamblea también es el reflejo de nuestra sociedad, una sociedad polarizada, una sociedad confrontada, pero eso tiene a alguien que ponerle freno, y eso desgraciadamente con las medidas judiciales no se logra. Ojalá puedan encontrar una salida pronta para que puedan darle respuestas a los ciudadanos de los temas que, así como usted, a nosotros también nos inquietan, ¿no? O sea, uno revisa todas las mediciones, los estudios de opinión y encuestas y se encuentra con, ahora, inseguridad, primer lugar, desempleo, crisis económica, deudas y ahora temas de adicciones, ¿no? Entre los principales problemas que hay que resolver en la sociedad. Yo quisiera adentrarme un poco a lo que está pasando en las interioridades de la izquierda democrática. Se decidió sancionar disciplinariamente a Alejandro Jaramillo, tengo entendido que fue expulsado, pero con respecto de las denuncias que hiciera el presidente Lasso en contra de Javier Hervas, no hemos visto mayor pronunciamiento, ¿no? Parece que les incomoda más la postura política de Alejandro Jaramillo en determinados temas, que su candidato presidencial busque evadir el pago de impuestos, hablando con el presidente Lasso. Además, esta denuncia la hizo el presidente de la República. Entonces, ¿cómo están las cosas al interno en la izquierda democrática y cómo queda Javier Hervas? Ayer llegó por cadena de WhatsApp una serie de cosas, ¿no? De elementos denunciando corrupción y demás en el entorno de Javier Hervas. ¿Qué decir de aquello, legisladora? Bueno, primero, no podemos ocultar el sol con un dedo. De hecho, hay problemas internos que se derivaron en el tema del asambleísta Jaramillo. No se derivan, básicamente, son los tiempos los que coincidieron con el tema de la ley del aborto. Yo le debo decir, eso no fue parte del cuestionamiento, porque yo, y ustedes conocen, el país conoce, si alguien levantó la primera voz en la Asamblea Nacional, fui la primera legisladora en el Ecuador que presentó una propuesta de despenalización del aborto en casos de violación. En la anterior asamblea fui yo. Entonces, eso no está en discusión. Ahí más bien fueron otros temas derivados de problemas internos que cuando se reflejan con posiciones antagónicas y de división es la que llevaron básicamente, entiendo, a esa expulsión. En todo caso, también le debo decir, yo estoy convencida y espero que así suceda. Usted sabe que ya se ha producido una denuncia del presidente de la República, entonces eso tiene que tener su curso. Y lo hemos dicho, y eso sí se ha señalado a nivel general, Alexis, que Javier Hervas tendrá que demostrar, lógicamente, la licitud de sus actuaciones. Y eso está, entiendo yo, en este momento en una investigación que la tiene que hacer el propio CRI, me imagino que yo, la Fiscalía General del Estado, y dar cuenta de esos hechos. Javier Hervas ha sido contundente en señalar que ha pagado los impuestos, eso tendrá que ser contrastado y nosotros aspiramos que así sea para bien de los ecuatorianos, porque estos temas no pueden quedar sueltos de ninguna forma y yo estoy convencida que eso ocurrirá de manera positiva. Si esos resultados son de forma diferente, tenga la seguridad que el partido y en general los organismos del partido tendrán que actuar, porque no se puede admitir de ninguna manera este tipo de actuaciones. Si fueran así, que yo aspiro y espero que realmente no se confirmen y que más bien se pueda demostrar la actitud recta y la actitud pues respetuosa, porque usted conoce la trayectoria de este partido. Este partido, si algo tiene como capital y como referencia histórica, es la honestidad, la probidad. Nosotros tenemos personajes como Rodrigo Borja, que para nosotros es la reserva moral de este país, y tuvimos grandes líderes como Raúl Vaca Carbo, que hay que decirlo, personas como él que tuvimos que realmente hacer una colaboración todos para su tratamiento médico, personas limpias, honestas. Eso es lo que nos lleva a nosotros a actuar también de esa manera, y creo que hay que buscar siempre esas referencias para poder uno reflejarse y poder actuar de esa manera consecuente. Pero el hecho, asambleísta Andrade, que lo diga el presidente de la República, sí al menos deja lugar a la duda, porque si viene una denuncia desde la primera autoridad del país, yo no
yo creería que el presidente de la República no se va a arriesgar a hacer una aseveración solo porque le sale del estómago. ¿Alguna evidencia debe tener para hacer una afirmación de esa naturaleza? Eso esperamos, o sea, eso debe confirmar el presidente de la República, porque si no, lo único que sería es una denuncia absolutamente calumniosa y maliciosa, porque está dañando la honra de las personas. Por eso es que estando llevándose a cabo estos tipos de investigación, esperamos que eso dé su resultado para poder nosotros pues analizar o comentar, porque ahora en general esto todavía no ha sido así. Lo que ha mencionado Javier es muy claro, él ha presentado las declaraciones de sus pagos de impuestos, y eso tendrá que ser, por lo tanto, corroborado por el presidente de la República, porque si no es así, fíjese usted la dimensión de un daño político que lo está haciendo, y un daño a la honra, porque quiera que no, eso ya ha dejado dudas, eso ya ha dejado en muchas personas cuestionamientos. Hay gente que no esperan los procesos y ya sentencian, es decir, el daño es muy grave, y por lo tanto esperamos que terminen estos procesos para poder comentarlos, mi querida Licenia. Muchísimas gracias, asambleísta, siempre por su tiempo, por su apertura y por la información que hoy nos ha proporcionado. Sabemos que tiene otro compromiso, así es que no le demoramos más. Muchísimas gracias, asambleísta, un gusto. Gracias, Alexis, cuídense mucho y que tengan un lindo día a todos. Muchas gracias por la entrevista.